Hay una pregunta que lleva ya un tiempo flotando en el ambiente de la industria farmacéutica latinoamericana. ¿Sabes? Es como un run run constante. Sí, en las reuniones de ventas, en las convenciones. Y es esta. Con todo esto de la inteligencia artificial, em, ¿le quedan los días contados al visitador médico de toda la vida? Pues mira, es la pregunta del millón. Y hoy tenemos sobre la mesa un análisis que se moja. Y mucho. Es de Alexander Persan-Coll, de la Escuela Iberoamericana de Visita Médica Profesional, y se titula Copiloto Digital. Copiloto digital, vale. Y la respuesta que da es un no rotundo. Pero, y aquí está la clave, con un matiz que lo cambia todo. A ver, La IA no va a reemplazar al profesional, pero un profesional que use la IA sí que va a reemplazar, y probablemente muy pronto, al que no lo haga. No de un futuro apocalíptico de robots, sino de algo que el autor llama inteligencia artificial aumentada, o IA. IA, exacto. La idea no es sustituir, es potenciar. Es como tener un copiloto estratégico, un cerebro extra en cada visita. Así que vamos a analizar qué significa esto de verdad en el día a día. Exacto, vamos a ver qué hay debajo del capó de ese famoso copiloto. Vale, pues empecemos por el principio, porque inteligencia artificial aumentada suena a término de marketing sacado de una presentación de Silicon Valley. Un poco sí. En la práctica, ¿en qué se diferencia de la automatización de toda la vida? Esa que sí que todos asociamos con la eliminación de puestos de trabajo. Es una pregunta fundamental porque la diferencia es total. La automatización clásica busca eficiencia eliminando un paso humano. Piensa, no sé, en una cadena de montaje. Un robot pone un tornillo y el humano que lo hacía, pues, desaparece. Claro. La IA, tal y como la define el autor, es otra filosofía. Es usar sistemas para mejorar la toma de decisiones humana, no para eliminarla. Para el visitador significa, deja que la máquina se encargue del trabajo pesado. Del que no aporta valor relacional. Justo, del trabajo que no aporta ese valor. ¿Y cuál es ese trabajo pesado exactamente? Pues, a ver, todo lo que las máquinas hacen infinitamente mejor que nosotros. Por ejemplo, analizar cantidades brutales de datos, el famoso Big Data. Gestionar tareas administrativas que son repetitivas y que te queman, como rellenar informes. Y sobre todo, detectar patrones. Un buen sistema de IA puede analizar la actividad digital de 100 médicos y encontrar conexiones que un humano tardaría semanas en ver. Si es que llega a verlas. Si es que llega, claro. La idea es delegar el cálculo para liberar al humano. Claro, es una liberación. Liberas tiempo, pero sobre todo, diría yo, liberas espacio mental. Totalmente. Dejas de preocuparte por el papeleo o por recordar el último artículo que publicó un doctor, para centrarte en lo que, según el documento, es y siempre será territorio exclusivamente humano. Ahí está el núcleo de la cuestión. El texto lo dice muy claro. Una vez que la máquina te ha dado toda la información y te ha quitado el ruido de encima, tú puedes dedicar el 100% de tu talento a lo irreemplazable. ¿Y qué es lo irreemplazable? Pues enumera 3 cosas. La empatía, esa capacidad de leer la habitación, de entender lo que el médico no te está diciendo con palabras. La construcción de una confianza genuina, que no se consigue con un email automático, y la negociación estratégica, que es mucho más que recitar beneficios de un producto. Es una simbiosis. La máquina procesa, el humano conecta. Me gusta. La máquina te da el qué, pero el humano aporta el cómo, el cuándo y, lo más importante, el por qué. Me gusta mucho esa idea de simbiosis, y para que no se quede en algo abstracto, el autor usa una metáfora que recorre todo el texto, el copiloto digital. Sí, un asistente que va contigo, invisible pero siempre alerta. Y para entenderlo plantea un caso práctico que es oro puro. Un visitador tradicional contra un visitador aumentado. Vamos a meternos en ese escenario. Es un escenario súper reconocible para cualquiera del sector. La cita es con el doctor Martínez, un cardiólogo. El texto lo perfila muy bien. Es un líder de opinión clave, de los que marcan tendencia. Vale. Pero también es escéptico y, como todos los médicos de su nivel, va a la velocidad de la luz, tiene el tiempo justísimo. Es el perfil de visita de alto potencial, pero también de altísima dificultad. Perfecto. Pues pintemos el primer cuadro. El visitador tradicional. Llega a la consulta, probablemente un poco nervioso, repasando los folletos de papel en la sala de espera. Sí, la estampa clásica.
Intenta recordar que hablaron la última vez, hace un mes, si le mencionó algo de la competencia. Y cuando por fin entra, suelta un discurso más o menos memorizado. Es una comunicación de un solo sentido. Ahora el contraste. El visitador ha aumentado con su copiloto digital. La visita no empieza cuando entra por la puerta, ¿eh? Empezó mucho antes. ¿Cómo? El documento lo explica por fases. Primero, la fase previsita. Durante semanas, su herramienta de IA ha estado trabajando en silencio. Ha escaneado las publicaciones recientes del Dr. Martínez en LinkedIn, pero también, En bases de datos médicas, ¿no? sí, en bases de datos como PubMed, y el sistema detecta un patrón. Últimamente, el doctor parece muy centrado en los efectos secundarios de ciertos fármacos en pacientes diabéticos. Ha comentado un par de artículos sobre eso. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la IA no se limita a darle un titular en plan, a este doctor le preocupa la diabetes. No, exacto. Va mucho más allá. Y entramos en la fase de estrategia. La IA no le da un dato, le da una recomendación táctica. Es casi como un entrenador susurrándote al oído. Le dice algo como, olvida tu discurso habitual. Enfoca tu apertura directamente en el perfil de seguridad renal de nuestro fármaco, porque ese es su punto de dolor ahora mismo. ¡Wow! No es un consejo genérico. Es una llave maestra para una cerradura muy, muy concreta. Suena increíblemente eficaz, casi como tener un as en la manga. Pero te pregunto, ¿no hay un riesgo aquí? Si todos los visitadores empiezan a usar esta misma táctica, ¿no podría el doctor Martínez empezar a olerse la tostada? Claro. ¿A percibirlo como una manipulación en lugar de una ayuda genuina? ¿Dónde está la línea entre la personalización y la persecución digital? Es una objeción muy buena y muy necesaria. El propio documento no lo aborda directamente, pero lo sugiere. La herramienta es solo eso, una herramienta. ¿Vale? El riesgo de que parezca manipulación existe si el visitador es torpe. Si llega y suelta la información como un robot, sonará falso, claro. Pero la idea del aumentado es que usa esa información como punto de partida para una conversación humana. No es un guión, es un insight. Entiendo. La IA te dice, la puerta es esta, pero eres tú, con tu habilidad social y tu empatía, quien tiene que girar el pomo con naturalidad. Vale, acepto que la ejecución humana es la clave. Pero, ¿y si el plan falla? La IA te prepara para hablar de nefropatía diabética, pero resulta que ese día el doctor Martínez ha tenido un mal caso y te saca un tema distinto. ¿El copiloto te ayuda en tiempo real o es solo una herramienta de preparación? Es otra gran pregunta. A ver, según se desprende del texto, el copiloto actual es principalmente un estratega de preparación, te arma hasta los dientes antes de entrar. Ya. Ahora bien, la evolución lógica de estas herramientas, y ya se está viendo en otros sectores, es la asistencia en tiempo real. Imagina tener una tablet donde, mientras hablas, la IA escucha palabras clave y te muestra en pantalla discretamente datos o estudios relacionados. ¿Con lo que el médico acaba de mencionar? Exacto. Aún no estamos ahí de forma masiva en la visita médica, pero el concepto de copiloto apunta directamente en esa dirección. Entendido. Volviendo al ejemplo, ¿cómo se materializa esa preparación en la visita real? Pues la conversación cambia de la noche al día. El visitador no recita, dialoga. El texto da incluso la frase de apertura que usa. ¿Cuál? Dice algo así. Doctor, leí su comentario reciente sobre la nefropatía diabética. Precisamente traigo evidencia clínica de las últimas semanas que responde a esa inquietud que planteaba. Fíjate en la potencia de eso. Es que en 10 segundos ha demostrado que le respeta, que ha hecho los deberes, que entiende sus preocupaciones y, lo más importante, que no está ahí para hacerle perder el tiempo. Sino para aportar valor. La conclusión del autor es que no se vendía un producto. No. Se ofreció una solución a un problema real y actual del médico. La diferencia es que se pasa de una conversación sobre mi producto a una conversación sobre su problema. Eso es. Eso cambia por completo el estatus del visitador. Ya no es un vendedor, es un colaborador. Totalmente. Y esa idea de ser un colaborador nos lleva a otro punto que trata el documento. Sí, porque este ejemplo del Dr. Martínez conecta perfectamente con otro concepto del autor, la identidad digital del profesional. Exacto. Parece que el copiloto no es solo para la visita, sino que también es el motor que te ayuda a construir tu marca personal en el mundo digital, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Es que es una sinergia total. Si lo piensas, la visita es solo un momento puntual. La relación se construye también entre visitas. Claro. Y aquí la IA, según el texto, ayuda de dos maneras muy prácticas. La primera es la curaduría de contenido. La herramienta está constantemente monitorizando tendencias, nuevos estudios y te sugiere artículos para compartir.
Ah, vale. Así, en tu perfil de LinkedIn, no eres alguien que solo habla de su empresa. Eres una fuente de información fiable para tu sector. Te posiciona como una autoridad informada. Y la segunda forma es algo que el documento llama personalización a escala, que de primera suena a oxímoron. ¿Cómo puede ser personal con cientos de personas a la vez? Esa es la magia. No se trata de mandar mensajes automáticos tipo spam, que es lo que todos odiamos. Desde luego. Se trata de usar la IA para hacer el trabajo de memoria, que es imposible para un cerebro humano. La IA lleva la cuenta de los hitos de tus contactos, aniversarios en la empresa, un ascenso, y te lo notifica, te da el qué y el cuándo. Eso es. Y entonces tú, con esa información, puedes enviar un mensaje de felicitación corto y genuino en el momento justo. El autor lo resume en una frase que me parece genial. La IA te da el dato. Tu identidad digital pone la firma y el estilo. Es imposible que recuerdes el aniversario laboral de 200 médicos. Imposible. Pero la IA sí puede. Entiendo el punto. La IA te da la munición, pero tú tienes que apuntar y disparar con tu propio estilo. Y supongo que esa misma inteligencia te puede liberar del trabajo más ingrato. Hablemos de la bestia negra de todo visitador. El CRM. El reporte en el CRM. Es el momento que todo comercial odia. El final del día, estás agotada, con la cabeza en 1000 sitios y tienes que sentarte frente al ordenador a intentar recordar los detalles de una visita de hace 7 horas. Es la receta perfecta para el error. O para la procrastinación, como mínimo. La transformación que propone la IA aquí es brutal. El flujo de trabajo cambia por completo. ¿Cómo sería ese nuevo flujo? El visitador sale de la consulta, se sube al coche y, en lugar de pensar en el infierno que le espera por la noche, simplemente activa una nota de voz en el móvil. Vale. ¿Y dicta algo natural? Visita con la doctora Ruiz. Un éxito. Mostró mucho interés en la presentación pediátrica. Me pidió muestras para el martes. La única objeción fue el precio, pero quedó resuelta. Y ya está. Y la magia ocurre en segundo plano, supongo. Exacto. Mientras conduce a la siguiente visita, la IA transcribe ese audio. Pero no solo lo transcribe, lo entiende. Extrae la información clave, la estructura, y rellena automáticamente los campos en el CRM. Contacto, producto de interés, objeciones. Siguientes pasos. Y como es proactiva, si ha oído muestras para el martes, crea automáticamente un recordatorio en la agenda para el lunes por la tarde. Cierra el ciclo completo. El autor llega a cuantificar ese ahorro de tiempo, ¿verdad? Sí, y es una cifra que impresiona. Habla de un ahorro promedio de 45 minutos diarios por profesional. 45 minutos al día. Si lo multiplicas por 20 días laborables al mes, son 15 horas. 15 horas al mes, que antes se dedicaban a una tarea administrativa de bajo valor. Y que ahora se pueden reinvertir en formarse, en preparar mejor las visitas o simplemente en hacer más visitas de calidad. Es un cambio radical en la productividad. Vale, ¿y el análisis no se queda solo en la eficiencia del día a día? Plantea otro escenario esta vez de gestión de crisis. Aquí es donde se ve de verdad la pasta de un profesional. Sí. Pongámonos en situación, un momento de pánico real. Llama a tu jefe y te dice que un competidor acaba de lanzar un genérico un 30% más barato. El instinto natural es sudar frío. Claro. Es el escenario clásico de presión sobre el precio. Y aquí el copiloto digital pasa de ser un asistente a ser un estratega de bolsillo. El visitador tradicional en esa situación se bloquea. Llama a su gerente, busca como loco. Se siente totalmente desarmado. El visitador aumentado, en cambio, abre su herramienta de IA corporativa. Y el texto pone un ejemplo de la pregunta que le haría. A ver. Dame 3 argumentos de farmacoeconomía para justificar el coste de mi molécula original frente a genéricos, enfocados en la adherencia del paciente a largo plazo. Y la respuesta no es un enlace a un estudio de 200 páginas, claro. Para nada. La respuesta es inmediata. En segundos, la IA le devuelve un guión estructurado, con puntos clave, datos concretos y referencias a estudios de coste-efectividad. Estudios que demuestran que, aunque su pastilla sea más cara, a la larga ahorra dinero al sistema sanitario, porque los pacientes la toleran mejor, cumplen más el tratamiento y hay menos recaídas. Le da la munición exacta que necesita. Lo fascinante aquí es cómo cambia la conversación. Una objeción que empieza con «tu producto es caro» se transforma en una discusión de alto nivel. Sobre valor, sobre salud pública. Sobre la gestión eficiente de recursos. En una respuesta estratégica, calmada y sobre todo fundamentada en evidencia. El visitador no da su opinión, presenta datos. Presenta datos irrefutables. Y eso desarma a cualquiera. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la gran conclusión de Alexander Persankol
es que el futuro de la visita médica en América Latina no es una distopía de máquinas. Ni tampoco un regreso nostálgico al pasado. Es un modelo híbrido. Exacto. El autor insiste mucho en que la tecnología no puede ni debe sustituir el componente humano. La calidez de un saludo, el café compartido, la capacidad de leer el lenguaje no verbal, todo eso sigue siendo insustituible. Ya. Pero, y aquí viene la analogía final del texto que me parece potentísima. Llegar hoy a una visita importante sin la preparación y los datos que te da tu copiloto digital es como ¿Cómo qué? ir a la guerra con una espada de madera. Uf, es una imagen muy potente. Puedes tener mucho coraje y la mejor de las intenciones, pero te falta la herramienta estratégica clave. Esa es la idea. El copiloto es el estratega silencioso que te da el mapa del terreno y la brújula, pero el que navega, el que toma las decisiones en el momento, El capitán del barco sigue siendo tú. Sigue siendo tú. Y por eso la cita que cierra todo el documento lo resume a la perfección. El futuro pertenece a quienes combinan la alta tecnología con la alta humanidad. Alta tecnología y alta humanidad. Me parece un cierre perfecto para las ideas del documento. Pero me deja pensando en algo que va un poco más allá. a ver, dispara. El análisis se centra en cómo esta herramienta empodera al visitador individual dándole una ventaja casi sobrehumana. Pero, si un solo copiloto puede detectar las necesidades de un médico analizando su actividad, Mm, ¿qué pasaría si conectamos en red los datos de miles de estos copilotos? Si empiezan a agregar información de forma anónima y a detectar patrones no a nivel de un médico, sino a nivel de una región, de un país entero. vale. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué pasaría si el sistema detectara un aumento súbito de preocupaciones sobre un efecto secundario concreto en una zona, mucho antes de que se notifique oficialmente? ¿Podría esta herramienta, pensada para la venta, evolucionar y convertirse en un sistema de alerta temprana para la salud pública? Wow. Pasar de ser un asistente comercial a ser un guardián epidemiológico silencioso. Esa es una idea vertiginosa. La verdad es que abre un campo de posibilidades completamente nuevo. Un tema para otra conversación, sin duda.